Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema Los caminos y los bandidos en el siglo XIX. Bien chaparros, pues vamos a comenzar. En el siglo XIX no se acostumbraba como ahora a hacer viajes recreativos, más bien visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era muy común en sí salir de sus comunidades. Y esto se debía principalmente a que los viajes entre una ciudad y otra pues podían durar demasiado tiempo, e incluso hasta días o hasta semanas de poder trasladarse de un lugar a otro. Y aparte, pues los caminos pues estaban muy feos, era mucha terracería, mucho polvo. Y los transportes pues eran demasiado incómodos. Aunque poco a poco se intentó mejorar las condiciones de transporte, pero pues sí era de todos modos incómodo. En esa época, pues se acostumbraba mucho a viajar en caballo o en mula. Entonces, pues imagínense, cuando ustedes a lo mejor por diversión se suben a un caballo una hora, terminan súper cansados. Entonces, imagínense un recorrido de una ciudad a otra, de un poblado a otro, de muchísimas horas, semanas o días, pues obviamente era súper incómodo. Aparte, pues los caminos estaban muy feos. Ya con el tiempo, en 1832, existieron las diligencias, que eran coches grandes arrastrados por caballos y en ocasiones también por mulas y destinados al transporte de personas. Un ejemplo de lo bueno que hubo ya después de 1832 con las diligencias, pues es este, miren. Imaginemos que alguien quería ir de Puebla a México y ocupaba en su caballo, pues se tardaba 2 días a lo mejor en llegar. En cambio, ya con las diligencias, que son estas como carruajes que estamos viendo aquí, pues no sé si salían a las 6 de la mañana, pues llegaban a la Ciudad de México en la noche, pero a una muy buena hora. Entonces, pues obviamente todo esto empezó a cambiar la forma del transporte. Los caminos de ese tiempo, pues eran muy feos. En sí era pura terracería, pero los viajeros tenían que usarlos a pie, a caballo o carretas que conducían los arrieros, ya que estos eran los únicos caminos para llevar sus mercancías de un lugar a otro. Recordemos pues que el comercio era algo muy importante y pues tenían que llevar su mercancía que ellos hacían a lo mejor en Puebla y llevarla a lo mejor hasta la Ciudad de México y tenían que pasar por todos estos caminos y pues obviamente la gente tenía que trabajar y si no tenías ni caballo y mucho menos carreta, pues ni modo, a pie te tenías que ir de un poblado a otro, hasta de un estado a otro para poder llegar. Pero imagínense caminar durante días por estos caminos llenos de tierra, de polvo, con posibles animales que les fueran a salir y morderlos, no sé, víboras. Aparte, si les llovía, el lodazal que se iba a hacer. Entonces, todos estos caminos realmente de terracería estaban muy feos, peligrosos, pasaban al lado de barrancas, piedras grandes, les digo, con el peligro de que pues se encontraran también animales, incluso con el peligro de otras personas como los bandidos, que ahorita vamos a ver quiénes eran ellos. Y si se les hacía tarde, se quedaban a dormir en posadas, mesones, en, las, en los portales de los pueblos o hasta en los mismos caminos a campo abierto. Entonces, pues estas personas que viajaban de un lugar a otro, pues en ocasiones a lo mejor ni siquiera podían llegar a un pueblo más cercano para quedarse en unas posadas, que son como hotelitos chiquitos donde ellos se podían quedar para pasar la noche, estaba nada más la pura cama, algo muy básico, y pues seguir su recorrido. Pero en ocasiones pues ni siquiera les daba tiempo de llegar ahí y tenían que quedarse a dormir
a esperar a que pasara toda la noche y poder ver. Recordemos pues que no había tampoco electricidad en esos caminos como para que pudieran ellos decir, bueno, pues yo me voy por toda la noche caminando, no importa, no, o sea, era muy oscuro, no había electricidad, no había luz, entonces incluso se tenían que quedar a veces a dormir a campo abierto, esperando a que amaneciera y poder seguir pues su recorrido. Entonces, pues, había muchísimas inclemencias de todo, las cosas naturales. Pero para empeorar más las cosas, en muchas ocasiones los, los bandidos del camino, o sea, los rateros, atacaban a estos viajeros y les quitaban sus pertenencias. En esos tiempos, pues no existían los policías y pues esto facilitaba el robo. Les decía que aparte de todas estas inclemencias del clima que tenían que pasar, pues aparte tenían que estar pues protegiéndose de que no encontraran bandidos en el camino, que eran pues rateros que se dedicaban a eso, a robar las mercancías de la gente que llevaba a vender a lo mejor sus cosas de una región a otra y se encontraba con estas personas, les quitaba sus cosas y fuera en el día, en la tarde, en la noche, o sea, en todo momento había mucho peligro. ¿Por qué había este peligro? Pues porque no existían los policías, en ese tiempo no existían. Y además, muchas veces, todas estas bandas de asaltantes, pues tenían la protección tanto de autoridades a lo mejor municipales o de jefes militares de algunas regiones, pero en sí ellos no eran policías, ellos estaban como para proteger si los venían a atacar algún otro país o algo así, pero no existía tal cual la policía. Entonces muchas veces todos estos bandidos pues estaban coludidos con estas autoridades de alguna región o con los mismos militares. Estos asaltos en el siglo XIX pues fueron muy comunes y evidentemente esto pues afectó muchísimo al comercio y a las comunicaciones, pero esto se propiciaba principalmente pues por la mala economía que existía en el país, la falta de autoridad, desorden político y las guerras frecuentes que tenía México. Entonces, pues obviamente, pues se iban algunos por el mal camino del robo, le robaban sus cosas a la gente, pero esto se propició mucho porque no había dinero. Recordemos que desde la independencia de México, pues la economía del país era muy mala. Entonces, pues toda la gente tenía que buscar cómo subsistir y pues algunos se fueron por el mal camino que fue el robar, el ser rateros, el ser bandidos, ¿ok? Y aunado a esto, pues falta de autoridad, pues, los desórdenes políticos que ya hemos visto, las guerras frecuentes que tenía México con los países. Entonces, todo esto se juntaba para que ellos, pues, se les hiciera muy fácil que todo el sacrificio que hacía otra persona para poder vender sus cosas o adquirir cosas, pues en el camino los asaltaba. Y pues aquí les voy a poner algunos fragmentos de unos testimonios de la época en la que se describe cómo se transportaba la gente a principios del siglo XIX. Aquí tenemos estos fragmentos para que ustedes los puedan leer con calma y vean más o menos cómo era esa época en cuestión del transporte. ¿Sale, chaparros? Bueno, pues espero que no haya quedado ninguna duda en el tema. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.